Señor, delante de ti tiembla toda la tierra, Señor. Toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que tú eres el Señor, Jesucristo, para la gloria de Dios Padre, Señor. Tu nombre sobre todo nombre que se nombra, tu poder sobre todo poder, tu gloria sobre toda gloria, Señor. A ti venimos, a ti nos postramos, Señor, delante de ti doblamos nuestras rodillas y reconocemos que tú eres el Señor, el gran yo soy. Santo, 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 santo sobre todo, Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo, y gracias por permitirnos el día de hoy estar aquí reunidos en tu nombre, para glorificar tu nombre y para levantarlo, Señor, porque tú nos vas a hablar el día de hoy de una manera directa, de una manera como todos necesitamos que nos hables, Señor. Gracias por este tiempo, te entregamos este servicio y te entregamos nuestras vidas y nuestros pensamientos y corazones para que tú los tomes, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? Muy bien, vamos a hablar el día de hoy de un tema que creo que ya hemos hablado anteriormente, pero les quiero decir que toda la semana el Señor estuvo hablándome sobre algo específico y como suele hacerlo Él, lo sabemos todos los que de alguna manera predicamos su palabra. El día de ayer me dijo, esto no, vas a hablar sobre esto. Y cuando esto sucede, esto produce un gran temor, no temor de miedo, sino un gran temor de Dios, porque sabemos y reconocemos que no es nuestra palabra, no es lo que nosotros queremos hablar, es lo que Él quiere hablar a su pueblo. Vamos a comenzar leyendo el libro de Ageo. Les voy a dar tiempo mientras saludo a las personas que nos ven por las redes, a todos los que amablemente nos ven, nos comparten, nos mandan sus comentarios y nos hacen ver que realmente la palabra que se habla en este lugar es palabra que viene de parte del Señor. Nos confirman cada vez que estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto. El libro de Ageo, ¿ya lo tienen? Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para ustedes tiempo, para ustedes, de habitar en sus casas artesonadas y en esta casa está desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo
sus frutos. Este pasaje en particular a mí me llama mucho la atención porque es uno de los pasajes donde se especifica de una manera exacta los tiempos, las épocas, la situación que está viviendo el pueblo de Israel. Y no nos queda ningún lugar a duda porque a veces pensamos, bueno, esto quizás es algo histórico solamente, pero no solamente es algo histórico, es algo que se puede comprobar científicamente en qué tiempo está sucediendo esto y nos podemos dar cuenta que cuando esto sucede es porque el pueblo de Israel está siendo liberado de un exilio en Babilonia. El rey Darío les permite salir y regresar a su tierra. Este exilio ya había sido profetizado antes por Jeremías, porque el pueblo estaba haciendo las cosas incorrectas y Jeremías les advirtió de parte del Señor que vendría este exilio, que vendría este cautiverio. Pero como siempre, el pueblo del Señor cerró sus oídos, no escuchó e hizo lo que quiso. Cuando hablamos del pueblo de Israel, hablamos obviamente también de nosotros, porque así somos necios. El Señor nos habla de mil maneras, nos muestra y nos manifiesta, y nosotros insistimos y seguimos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ciertamente es muy difícil para nosotros como seres humanos dejar las cosas a las que estamos acostumbrados para vivir de la manera en que el Señor quiere que realmente vivamos y adorarle de la manera en que Él realmente quiere ser adorado. No como nosotros pensamos, no como nosotros creemos, no como a nosotros se nos hace más fácil, sino como Él quiere. Y esto provocó que el pueblo de Israel fuese exiliado a Babilonia. Ese exilio duró 70 años. Y esto viene a mi mente porque ¿cuántas veces nosotros nos hemos comportado de esa forma y de alguna manera llegamos a estar en una situación que podría compararse con este exilio? Llegamos a estar apartados de nuestra tierra, apartados de nuestras familias, viviendo situaciones que no son las que nosotros estamos acostumbrados a vivir o quisiéramos vivir. De esta manera, el pueblo de Israel duró 70 años. Y seguramente, como también nosotros lo hemos hecho muchas veces, el pueblo de Israel estuvo orando a Dios y estuvo pidiéndole por su libertad con un pensamiento que estaba en su mente y en sus corazones. Y ese pensamiento era regresar a su tierra y reconstruir el templo que había sido destruido. Cuando esto sucede, el pueblo se anima cuando son liberados y van con toda la disposición de trabajar en la reconstrucción del templo del Señor. Pero sucede algo muy particular. No quiero decir extraño porque es algo que nos sucede a nosotros todos los días, de manera que no debiera parecernos extraño. Y resulta que cuando llegan a Jerusalén, empiezan todos a trabajar en la reconstrucción del templo. Pero ese empuje y ese ánimo y esas ganas, ese propósito que tenían en un principio, poco a poco se va desvaneciendo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el pueblo de Israel tenía una rivalidad muy fuerte con los samaritanos, con el pueblo de Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con gentiles y habían hecho una especie de vida, podemos decir que en el sincretismo. ¿Sí entienden qué es sincretismo? ¿Saben lo que es sincretismo? Sincretismo es cuando mezclamos unas cosas con otras. Por ejemplo, en el caso de los samaritanos, también creían en un solo Dios, como los judíos, pero empezaron a llenarse de ídolos y de costumbres de los gentiles.
Ellos creían que estaban adorando a Dios, pero en realidad estaban haciendo una mezcla. Es como lo que sucede actualmente con muchas iglesias que se sincretizan con costumbres paganas, como en el caso de México, costumbres prehispánicas que se mezclan con las costumbres que tenemos actualmente. Y las vemos como normales, y la gente las ve como normales. A eso se le llama sincretismo. Algo que está mezclado, pero que no corresponde a la naturaleza real de lo que se vive. En este caso estamos hablando de la manera en que Dios es buscado, Dios es visto, Dios es adorado y Dios es servido. Ese sincretismo llegó a crear una enemistad tal que para los judíos tener contacto o relación con un samaritano era como contaminarse, era ensuciarse, porque ellos, conociendo de Dios, habían llegado a mezclarlo con muchas cosas, muchas creencias y costumbres que no correspondían al pueblo de Dios. Entonces, en ese tiempo, los judíos tenían muchos problemas con los samaritanos, y estos problemas se agregaban a los problemas que empezaron a surgir de falta de lluvia, falta de cosecha, falta de recursos, y poco a poco el pueblo de Israel empezó a poner su atención en otras cosas y dejó el propósito principal por el cual ellos habían regresado a Jerusalén, que era levantar nuevamente el templo del Señor. Cuando esto sucede, entonces ellos abandonan totalmente la construcción del templo y se dedican a construir sus propias casas y a decorarlas de una manera, dice aquí, artesonadas, es decir, de una manera bonita, quizás molduras, cosas muy elegantes, cosas muy vistosas, pero el templo del Señor había quedado olvidado. Tú y yo sabemos y hemos hablado muchas veces acerca de esto, de que la palabra de Dios la podemos leer y entender en un contexto, pero lo más importante es que la palabra es una palabra espiritual. Y cuando hablamos de cosas que suceden aquí en lo físico, estamos hablando al mismo tiempo de cosas que suceden en el plano espiritual. Yo te dije al principio que nosotros, el pueblo de Israel está representándonos a nosotros también. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, por causa de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones, hemos llegado a situaciones muy parecidas a las del destierro, viviendo de una manera en que no queremos, no nos gusta y no debemos vivir. Y en ese momento nos acercamos a buscar de Dios, pidiéndole que si nos ayuda, vamos a cambiar tales y cuales cosas. Pidiéndole que si nos echa la mano, como decimos coloquialmente, vamos nosotros a cambiar estas situaciones, vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo y ahora sí nos vamos a dedicar única y exclusivamente a reconstruir el templo, que tú y yo sabemos que el templo de Dios está en nosotros. Dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, la principal tarea de la reconstrucción del templo que nos corresponde a nosotros es la reconstrucción de nuestra persona. El templo donde habita, donde mora el Espíritu de Dios. Y cuando estamos en una situación difícil, nos arrodillamos, somos sinceros según nosotros y le prometemos a Dios muchas cosas. Y cuando Él nos concede esas peticiones o remedia nuestra situación personal, empezamos ciertamente a querer cambiar las cosas que sabemos que están mal desde un principio. Empezamos a querer modificar nuestra conducta, nuestras costumbres, nuestra manera de vivir, nuestra manera de buscar de Dios, y comenzamos con mucho ánimo a buscarle y empezamos a leer la Biblia y empezamos a preguntar y asistimos a los servicios,
Pero llega un momento en que las mismas cosas del mundo nos vuelven la vista a donde estábamos antes. Por eso es importante aquí entender también qué representan los samaritanos en esto que acabamos de leer. Los samaritanos representan, ya dijimos que eran judíos mezclados con gentiles. Es decir, el pueblo de Dios mezclado con el mundo, con las cuestiones del mundo, con las vivencias del mundo, con las experiencias del mundo. ¿Qué nos sucede a nosotros cuando empezamos a buscar de Dios de una manera real, de una manera consciente, de una manera en que nosotros realmente lo estamos haciendo de corazón? Pero ¿qué empieza a suceder en nosotros? Empieza a suceder lo que pasó en el pueblo de Dios. Hubo sequía, hubo necesidades, hubo problemas, y eso pasa exactamente con nosotros. Empezamos a tener problemas, necesidades, enfermedades, el trabajo no nos rinde, y poco a poco esas situaciones nos van haciendo que pongamos nuestra atención en esas cosas y desatendamos lo que deberíamos atender realmente. Y cuando esto sucede, dejamos de seguir construyendo o reconstruyendo el templo de Dios que somos nosotros. Se nos olvidan. ¿Por qué? Porque entonces nos enfocamos en otras cosas. Si tu problema había sido un problema familiar o de relación, pones toda tu atención en la persona, en tu esposa, tu esposo, tu pareja, con quien quizás tuviste problema, y dices, ya se arregló, ahora voy a cuidar que no se vuelva a desarreglar. Y se te olvida que el que lo arregló es el motivo principal sobre el cual tú deberías vivir. Se te olvida que quien resolvió la situación es a quien debes buscar, porque si lo buscas a él, necesariamente todo lo demás se va a alinear a su voluntad y a su propósito. Pero se nos olvida. Entonces convertimos en nuestro Dios a esa persona o a esa situación. Y entonces mi esposa o mi esposo o mis hijos o mi familia se convierte en mi Dios. ¿Y qué sucede? El Señor les habla por medio de Ageo y les dice, de manera que no es tiempo para ustedes todavía. Porque eso llegamos a pensar. Pensamos, bueno, más adelante habrá tiempo para volver a encaminarme en esto. En cuanto me nivele económicamente, voy a comenzar ahora sí a servir. En cuanto ya mi casa esté en paz, voy a comenzar a buscar de Dios. En cuanto mi salud esté al 100%, voy a volver a hacer. ¿Y sabes qué sucede? Se nos pasa el tiempo. Se nos olvida que nosotros teníamos ese propósito en un principio. Se nos olvida. Porque nos empiezan a llenar las cosas en las cuales nos hemos ocupado, en las cuales hemos puesto nuestra atención. Y el Señor les dice, ustedes siembran mucho y no cosechan, trabajan y no cobran, es como si echaran en un saco roto. ¿Sí? Se esfuerzan mucho y no consiguen nada. ¿Saben por qué? Porque se les ha olvidado que primero debieron buscarme a mí. Y primero debieron reconstruir mi templo. Es decir, primero debimos haber puesto atención en la reconstrucción de nuestra persona. Porque si mi persona en general mejora, obviamente todo a mi alrededor se va a acomodar. Pero si yo trato de acomodar todo sin arreglar lo que me está perjudicando a mí, ¿sabes qué? Las cosas van a seguir igual y las crisis van a volver y a veces van a ser peores que la primera, porque ahora ya le estás agregando más cosas a aquello que te causó un problema. Le estás dando más atención y ahora va a ser tremendamente difícil y tremendamente fuerte lo que venga por delante.
Hay una parábola en Lucas 12, del 16 al 21. Ya sabemos que el Señor utilizaba las parábolas para ejemplificar y para que la gente pudiera entender. Y esa parábola habla de un hombre insensato, un rico insensato. No la voy a leer para no meternos más tiempo acá, pero esta parábola, nos habla de un rico que hace muy buenos negocios y que de repente ve que tiene ya muchas más riquezas y piensa, me ha ido muy bien, he hecho más riquezas, voy a derribar los graneros que tengo y voy a hacer unos más grandes, donde quepa todo lo que ahora tengo. Y entonces dice, aquí mismo dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Es decir, hemos hecho tantas cosas que lo más importante ahorita es ver dónde las vamos a acomodar. Así que, alma, mi corazón, mis pensamientos, mis sentimientos, mi voluntad, tranquila, no pasa nada. Repósate, bebe, come, descansa, regocíjate. Tenemos mucho tiempo para hacer las cosas. Pero dice en el versículo 20, dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? A veces pensamos que al empeñarnos o al enfocar nuestra atención en aquello que estuvo mal, que se corrigió, que Dios nos ayudó a que se corrigiera, es más importante cuidar eso que cuidar realmente a quien hizo que aquello se arreglara. Y pensamos que tenemos tiempo, a veces porque somos jóvenes, a veces no somos tan jóvenes, pero pensamos que hay tiempo todavía, que todavía hay más cosas por delante y hay más cosas por venir. No sabemos, así como este rico, en qué momento van a venir a pedir nuestra alma. Y en qué momento vamos a vernos nosotros en la situación de decir, espérate, no me dieron tiempo para arrepentirme, no tuve tiempo para cambiar mi vida, no tuve tiempo para buscar del Señor. Ese momento va a llegar. Ese momento va a llegar y va a ser tan tremendo que no nos va a dar tiempo de nada. No me voy a meter en cuestiones escatológicas, pero en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, vamos a leerla, es así. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Muy bien, dice, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo llega un ladrón en la noche? ¿Nos avisa? No, ¿verdad? Porque si nos avisara ya no sería un ladrón. El ladrón busca el momento en que estamos nosotros distraídos o dormidos. ¿Para qué? Para robarnos. Y dice la palabra que el día que el Señor venga, y sabemos que va a venir, sabemos que vendrá, sabemos que esa promesa está hecha y está escrito que Él va a regresar, sabemos que el día que Él venga no nos van a avisar que ya viene. No vamos a saber en qué momento. Nadie puede decir la fecha ni la hora, porque nadie la conoce. Puede ser en este mismo momento o puede ser en cualquier momento que el Señor lo tenga ya destinado. Pero nadie lo sabe, solamente Dios sabe en qué momento va a suceder esto. Y dice que ese día nos va a tomar como ladrón por la noche.
nos va a tomar desprevenidos sin que nosotros esperemos ni sepamos lo que va a suceder. ¿Qué significa esto? Que quizás yo piense que tengo mucho tiempo, quizás sea cierto, pero ¿y si no? ¿Te has puesto a pensar que si en este momento Jesús regresara, qué pasaría contigo? ¿A dónde irías? ¿Lo has pensado? ¿Has pensado que si la venida del Señor fuera en este momento, tú serías arrebatado a su presencia o te quedarías aquí a sufrir la tribulación? ¿Dónde crees que estarías tú en este momento? ¿Dónde creo yo que voy a estar? Yo tengo esperanza de que voy a ser arrebatado, pero ¿será verdad? En verdad me he dedicado a buscar del Señor de la manera en que yo pueda asegurar que tengo el boleto para irme con Él. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos aguardando? Cuando Él venga, no te creas que va a decir, ahí viene, y nos va a dar tiempo. Y no te creas que va a durar muchos días, y pues en el ínter me arrepiento y en el ínter veo qué voy a hacer. No, todo esto va a ser en un instante. Cuando nos demos cuenta, estaremos o en su presencia o en el fuego eterno. Está tremendo esto. Pero nosotros seguimos pensando que tenemos mucho tiempo para arreglar las cosas. Seguimos pensando que mañana, cuando Faraón, después de las plagas, mandó llamar a Moisés y le dijo, pídele a tu Dios que ya quite todas estas plagas. Y cuando Moisés le dijo, sí, está bien, oro por ti, le dijo, mañana. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? No hubo mañana. No hubo oportunidad de que fuese el día de mañana. ¿Quién nos asegura que tendremos esa oportunidad? Nadie nos lo puede asegurar. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que estar realmente concentrados en buscar al Señor, en obedecer la voluntad de Dios, porque esa obediencia es la que nos va a dar la bendición. Esa obediencia es la santidad que nosotros necesitamos para poder tener esperanza y fe en que vamos a ser arrebatados. Y no estemos pensando en qué momento va a suceder, espero que me dé tiempo. Estamos acostumbrados a pensar que quizás cuando eso suceda nos vamos a dar cuenta y vamos a, ay, mira, ya viene, espérate, deja ahorita arreglo todo. Pero eso no va a ser así, mi hermano. Y el Señor les estaba diciendo a su pueblo, ustedes dicen que aún no es tiempo de arreglar mi casa, pero sí arreglan todo lo demás. Regresamos a nuestras costumbres anteriores, porque en cuanto pasa la crisis, ¿qué crees que sucede? Todo vuelve a como estaba antes. Sigo haciendo las mismas cosas, sigo comportándome igual, sigo actuando igual y se me olvida todo lo que viví. Y esto no es exclusivo de nadie, esto nos pasa a todos. Tenemos una memoria, digamos, próxima, ¿cómo se puede llamar? Una memoria cercana, tan efímera, que si hace 5 minutos yo me estaba en plena desesperación y se arregló mi problema, se me olvida lo que pasó hace 5 minutos. Quizás
pensemos que eso es algo normal y eso es algo necesario para nosotros, pero no, mi hermano. Nunca debemos olvidar de dónde nos rescató el Señor. Nunca debemos olvidar las cosas que nos ha dado. En el Salmo 103 dice David: bendice alma mía al Señor. Dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque los seres humanos somos propensos a olvidar todas las cosas que Dios hace día a día por nosotros. Por eso el salmista le está diciendo a su alma: bendice alma mía al Señor. No se te olvide, no se te olvide nunca de dónde Él te sacó. No se te olvide nunca todo lo que Él ha hecho por ti. Porque esta es la base para que nosotros podamos entonces, en esa gratitud, poder seguir buscando del Señor. Porque a veces pensamos que si las cosas se arreglaron, pues vamos a cuidar que no se desarreglen para que todo siga normal. Pero si nosotros en verdad nos enfocáramos a lo importante, podríamos tener ese mismo resultado, pero mejorado. Porque entonces la situación va a estar bien por causa de mi obediencia y por causa de la santidad en la que estoy comenzando a vivir. Y ya no tendría yo temor de que se vuelvan a desarreglar. Porque si una relación entre personas está basada en que si tú me eres fiel, yo te voy a ser fiel. Pero en el momento que tú me falles, se terminó. ¿Verdad? Cuando debiera ser en el amor que te tengo y que yo sé que me tienes, vamos a estar fieles los dos. Sería resultado del amor y no una condición para continuar. Porque cuando está condicionado para continuar, lo más probable es que fallemos. Pero cuando todo está basado en el amor, entonces yo no me tengo que preocupar de que mi pareja me sea infiel, porque yo sé y voy a estar seguro que me ama. Y por cuanto yo le amo, yo tampoco voy a provocar nada de esto. Pero es porque estoy convencido, no porque de eso dependa que yo siga con mi pareja. Y así es con todas las cosas que nos suceden en nuestra vida. ¿Por qué es importante que hagamos esto? Bueno, en Isaías 55 dice que nosotros debemos buscar al Señor mientras puede ser hallado. Y tenemos que llamarle mientras esté cercano. ¿Cómo va a estar cercano? Si yo le busco, si yo le procuro, si yo todo el tiempo estoy en una relación directa con Él, siempre va a estar cercano. Y siempre entonces le voy a poder llamar porque Él va a estar cercano a mí. Y le voy a poder encontrar, ¿por qué? Porque el momento de buscar al Señor es en este mismo instante, en este momento. No es mañana, ni es cuando me muera, porque el día que yo muera, hasta ahí llego. Ya no voy a poder buscarlo. Pero todos tenemos, pues, muchos piensan, dicen, pues yo puedo hacer todo esto y cuando me vaya a morir, un minuto antes me arrepiento y ya la hice. Ya, Dios me va a perdonar porque aquí dice que Él perdona si me arrepiento. Sí, mi hermano, pero a Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestro corazón. Él sabe cuando realmente hay un arrepentimiento. Porque un arrepentimiento significa un cambio radical en nuestras vidas. Si no existe ese cambio radical, perdóname que te sea muy sincero, pero no existe un verdadero arrepentimiento. Habrá remordimiento, habrá dolor, pero arrepentimiento es otra cosa. Arrepentimiento es
realmente entender que yo ya no quiero volver a pasar por esa situación, ni quiero volver a vivir de esa manera. ¿Qué debo hacer entonces? Bueno, Eclesiastés 5:4, vamos a leerlo, es muy claro. Eclesiastés 5, versículo 4. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Si en tu desesperación, si en tu necesidad, si en tu enfermedad, si en tu situación personal, si en tu trabajo, si en tu economía, si en tu salud, has estado en una situación difícil y has hecho una promesa al Señor, cúmplela. Porque dice aquí que el Dios no se complace de los insensatos. Es decir, a Dios no le agrada que tú actúes de esa manera. Antes como les dije antes de ver este tema, Dios me había estado hablando acerca de que esta prédica iba a ser acerca de otra oportunidad. Y toda la semana estuve meditando acerca de eso. Por eso el día de ayer cuando el Señor me dio esta palabra, dije, espérate Señor, entonces ¿qué vamos a hacer? Si yo ya había estado pensando en todo lo demás, había estado haciendo mis notas. Pues sí. Cuando nosotros estamos en una necesidad, siempre pedimos otra oportunidad. Señor, dame otra oportunidad y ahora sí te prometo que no vuelvo a fallar. Señor, ahora sí, dame esta respuesta. Señor, atiende mi petición. Dame la oportunidad de poder retomar, de poder rehacer, de poder rearmar mi matrimonio. Y el Señor, porque es Dios, nos da esa oportunidad. Porque a veces nosotros buscamos que las oportunidades vengan de las personas a las que les fallamos, o a las personas a las que lastimamos, o las personas que nosotros pensamos que nos pueden resolver el problema. ¿Y qué crees? La gente como tú y como yo se enfada. Porque si fallas una vez, quizás te den una oportunidad. Si fallas 2 veces, quizás te la vuelvan a dar. Pero a veces ya una tercera, ya no te la dan. Por eso es que es tan importante saber en quién nos vamos a apoyar, de quién nos vamos a aferrar, a quién le vamos a pedir esa oportunidad. Hacemos la promesa, la dejamos de cumplir y Dios no se complace con nosotros. Pero aún así, dice la palabra que Él no desecha un corazón humillado y contrito. Si yo me vuelvo a acercar a Él, me vuelve a dar otra oportunidad. ¿Cuántas veces? No sé. La paciencia de Dios es infinita. El problema es que nosotros no somos infinitos. Él me puede perdonar miles de veces, pero en la 1001 yo no sé si voy a tener oportunidad de volver a pedirle a Dios que me ayude. Yo no sé. Él va a seguir existiendo, Él va a seguir siendo Dios y Él va a seguir dando oportunidades, pero yo tengo una vida limitada. Entonces yo no puedo estar pensando que 1000 veces voy a poder hacer lo mismo, porque quizás no me alcance el tiempo para volver a hacerlo. Es por eso que yo debo ser bien consciente de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y saber que si me equivoco, como todos nos equivocamos, dice la palabra que tenemos abogado delante de Dios, para que Jesús pida por nosotros, interceda por nosotros delante del Padre.
Pero una vez que esto sucede, yo tengo que mantenerme en lo que yo había propuesto en mi corazón. Reedificar la casa del Señor. Arreglar la casa del Señor. Arreglar mi vida, arreglar mi persona, arreglar todas las cosas que yo ahora sé que he venido haciendo mal. Hay un salmo que me gusta mucho a mí también. Siempre les he dicho que el libro de los salmos para mí es un libro hermoso. Y cuando alguien me pide una recomendación de dónde comenzar a leer la Biblia, yo se los digo sin dudarlo, comienza a leer los salmos. Porque yo sé que en los salmos conoce uno la identidad y el carácter de Dios de una manera tremenda. El Salmo 37, 25, y con esto vamos a terminar. Salmo 37, versículo 25. ¿Ya lo tienen? Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. David había vivido muchos años. Por eso dice él, joven fui. Y ahora soy viejo. Yo también fui joven un día. Y ahora, bueno, yo digo que no soy tan viejo, pero pues ya no estoy tan joven. Pero desde que yo llegué a los pies del Señor, yo he podido comprobar esta palabra. Yo no he visto justo desamparado. No he conocido a alguien que entregue su vida al Señor que termine desamparado. No he conocido a nadie que busque de todo corazón al Señor que termine mal. Pero algo importantísimo que dice este salmo, ni a su descendencia que mendigue pan. No sé tú, pero sé que muchos de nosotros tenemos hijos. Y muchos de nosotros nos hemos preocupado por comprar un seguro de vida o un seguro de educación para nuestros hijos, creyendo que con eso vamos a garantizar su futuro. Pero ¿sabes qué, mi hermano? El mejor seguro que le puedes comprar a tus hijos, y vaya, si vale la expresión comprar, o el mejor seguro que puedes adquirir para tus hijos, es este. Vivir de una manera justa, es decir, conforme a la voluntad de Dios, y eso va a garantizar que tu vejez sea buena, que no termines desamparado y que tu descendencia, tus hijos, jamás mendiguen pan. Jamás mendiguen las migajas que el mundo les puede ofrecer. Jamás tengan que andar mendigando porque alguien los ayude, porque alguien los respalde, porque alguien los cuide, porque el Dios del universo, el Rey de Reyes, Jesucristo, es quien va a garantizar el futuro de todas tus generaciones. Amén y amén.